Estudiante, te tengo que avisar de algo. En este episodio voy a poner la marquita de explícito porque la invitada de hoy, se llama Sandra y su proyecto español DPM, que luego te explicará ella qué significa este acrónico DPM. Bueno, ella dice muchos tacos, muchas palabrotas, que es en realidad como hablamos mucha gente, ¿no? Los adultos, de vez en cuando decimos palabras malsonantes que añaden un poco de jugo a lo que estamos diciendo, nos ayudan a comunicar y añadir matices a nuestro español. Y como tú eres un estudiante de nivel avanzado ya o aspiras a serlo, pues seguro que te va a venir muy bien lo que te va a contar Sandra y de lo que vamos a hablar. Pero antes de eso, antes de presentártela, te quiero recordar que puedes utilizar los recursos gratuitos en la web SpanishLanguageCoach.com, la guía de vocabulario para entender el episodio un poco mejor antes de escucharlo. Lo lees en un minuto y luego escuchas el episodio y también tienes la transcripción y las flashcards de vocabulario. Y por otro lado, la semana que viene, el día 20 de julio, se abren las inscripciones a mis cursos online. Así que si le quieres meter caña a tu español este verano de una forma estructurada y hacerlo conmigo, pues ya sabes que es el puzzle perfecto. Mejorar tu comprensión, aumentar vocabulario escuchando los podcasts y otro contenido, y con la estructura del curso mejorar tu precisión del español con uno de ellos. Así que puedes ir a la web y poner tu email en la lista de espera. Y ahora sí, voy a presentar a Sandra. Sandra, ¿qué tal? Hola, pues muy buenas. Muy bien, con muchas ganas de estar aquí, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Nada, igualmente. Bueno, Sandra, ¿qué significa tu proyecto? Es español DPM. ¿Qué es esto de DPM? Pues DPM, yo no sé si los estudiantes que nos están escuchando lo conocen, significa de puta madre, ¿vale? De puta madre, que es algo que yo cuando tengo mis primeras lecciones con mis estudiantes y cuando lo hacen bien les digo, ¡hey, lo has hecho de puta madre! Y me miran con una cara y me dicen... Y yo les pregunto, oye, pero tú sabes lo que significa de puta madre, ¿no? Dice, sí, sí, por supuesto. Venga, explícamelo. Your fucking mother. No. ¿Te imaginas que haces Ya. una clase súper bien y te dicen your fucking mother? No, de puta madre significa genial, increíble, que lo has hecho muy bien. En este caso yo les digo a mis estudiantes. Así que eso, cuando quieres decir algo que lo has hecho muy bien, lo has hecho de puta madre. Sí, es verdad que suena... A veces cuando te pones a traducir las palabrotas, ¿no? O los tacos o las palabras malsonantes del español, las expresiones que usamos, no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Como cagarse en la leche. ¿Qué coño significa eso? Sí, total. Pero sí, pasa. Totalmente. Bueno, yo tengo una anécdota, de hecho, creo que la he contado alguna vez con el de puta madre. Tenía un novio italiano y él hablaba bastante bien español, y una vez, en lugar de decirme, me quería hacer un cumplido y quería decirme, eres un novio de puta madre, me dijo, eres un novio de puta mierda. Y dije, bueno, esto No. cambia completamente tu intención, pero gracias. Hombre, a ver, quiero decir, el italiano y el español tampoco son tan diferentes. Y mierda es una palabra que tampoco es tan diferente en italiano, quiero decir. Entonces, Sí, pero incluso mierda puede ser algo positivo. O sea, tú puedes decir, depende. esto es... Sí, Bueno, no voy a entrar en cuándo podemos... para desear suerte, por ejemplo, tenemos el mucha mierda, ¿no? De, por ejemplo, esto Sí. venía de la época de los teatros, que cuando había mierda de Ujú, caballo en la entrada era porque se habían vendido todas las entradas. Y ahora se dice ujú. mucha mierda para desear suerte. Eso sí puede ser positivo, pero en general todas las cosas que tienen que ver con mierda no Sí, son muy positivas. tiene una connotación un poco negativa, es verdad. Tú, Sandra, porque yo con el tema de las palabrotas, o sea, uso palabrotas y de vez en cuando se me escapa alguna en el podcast, sobre todo en este que es más conversacional, ¿no? Son charlas reales en español. Pero sí que a los estudiantes les digo, está bien usarlas, ¿sabes? Eres una persona adulta, nosotros enseñamos a personas adultas, pero sí que es verdad que hay como que tener claro cuándo usarlas y cómo usarlas, ¿no? Tú, ¿cómo ayudas a tus estudiantes a hacer esto? A ver, es que para empezar les enseño el nivel de intensidad que tiene cada palabrota, por así decirlo. Y bueno, sí que es verdad que aquí en España, o por lo menos lo que yo he notado, es que somos más cercanos y al ser más cercanos hay más confianza. Esto quiere decir que, partiendo de que hay diferentes niveles, como he dicho antes, tú incluso puedes decir una palabrota con tu jefe.
¿sabes? Y a lo mejor tu jefe te hace una broma, pues tú a lo mejor le dices, qué cabrón, ¿no? Y aquí ya hay colegueo, hay buen rollo, hay buena relación con eso y estás en un ambiente laboral. O sea, y sin ir más lejos, César, ¿cuántas veces nos hemos visto tú y yo? En ninguna, es la primera vez. ¿Y cuántas palabrotas llevamos ya? Me acabas de Ya. decir tú una, ¿sabes? Pero bueno, tú has dicho un Sí. joder antes, que eso es un intensificador, no te estás refiriendo a mí directamente, pero es eso, o sea, al final el lenguaje coloquial y vulgar con el uso de las palabrotas genera un poco de cercanía también, con cuidado, obviamente, leyendo un poco el contexto y la confianza que tienes, pero sí que es verdad que los españoles somos dados a dar más confianza. Y quizá eso es algo que les choca a nuestros estudiantes de, oh, qué mal, cuántas palabrotas, etcétera. Bueno, pero es que aquí es más normal. Sí, es verdad. Y de hecho, a mí hay algo que me sorprende, por ejemplo, del inglés, que tienen ciertas palabras que las dicen en clave a veces, como dicen the C word, ¿sabes? La palabra C, porque es como el mayor insulto Sí, en inglés. En español nunca utilizamos ese tipo de recursos para no decir esa palabra, que me parece... como mujer la verdad es que se me ha venido a la mente una, ¿vale? Y es que sí que se utilizan eufemismos, por así decirlo, para sobre todo el tema de la menstruación, de la regla, ¿vale? Tenemos mi amiga la de rojo, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que a lo mejor ya no es tanto con palabrotas, sino con otras cosas que nosotros podemos considerar tabú. Allí quizás son las palabrotas. Aquí es algo tan natural como la regla, por ejemplo, que tenemos las mujeres, ¿sabes? Sí. La menstruación, Exacto. claro. Vale, pues Sandra, vamos a empezar con la dinámica de este podcast, que empieza con 2 preguntas que dejó la última persona que se pasó por aquí, que fue Sara, de Handy Spanish, nuestra compañera. Entonces, te las digo, eliges una y yo respondo tu descarte. Ella dijo, bueno, en realidad no lo dijo porque se me olvidó preguntarle, entonces le he preguntado por WhatsApp, que esto me pasa mucho. Por favor, recuérdame al final del episodio que te las pregunté. Algo que envidies de otro país. Y el segundo, ¿de qué crees que puedes presumir de tu país? Pues creo que me quedo con la segunda. Creo que... Esto va a sonar súper prepotente, ¿vale? Pero creo que de España se pueden presumir muchas cosas. La política no es una. Pero si quitamos la política, yo diría que todo el resto, porque ahora yo me estoy dedicando a hacer, por ejemplo, turismo por mi propio país, porque quiero realmente conocer lo que hay aquí. No muchas veces tendemos a irnos fuera. Y yo no solamente he dicho, joder, voy a hacerlo en mi país, sino que voy a hacerlo en mi zona, ¿no? Muchas veces infravaloramos las zonas que tenemos justo al lado y hay un montón de cosas interesantes. Entonces, la cantidad de paisajes diferentes que puedes encontrar, culturas diferentes. Te vas al norte y es todo medieval celta, por ejemplo. Te vas al sur y tienes cultura ahí árabe. O sea, ¡qué mezcla! Y si, por ejemplo, te vas a Toledo, que yo soy de esta zona, tienes, por ejemplo, arquitectura árabe, tienes los barrios judíos también y la cristiana. O sea, me parece flipante a nivel cultural. Luego, lo que hemos dicho antes, paisajes... Tienes todos los paisajes aquí en España. De hecho, es que no me canso de ver reels en Instagram de no hace falta que te vayas a los fiordos de Noruega. Aquí tienes X cosa, que no sé, ¿vale? Que obviamente pues no son los fiordos, ¿vale? Pero hay cosas aquí. Hay muchas cosas parecidas que puedes encontrar en otras partes del mundo. Y luego también el tema gastronómico... O sea, aquí en España se come, aparte de mucho, muy bien. ¿no? O sea, productos de calidad, no ya solamente los platos, sino simplemente que cuando te cocinas con aceite y no con mantequilla. Ahí ya, por ejemplo, estás añadiendo más calidad al plato que te estás cocinando. Las ensaladas te las haces también con aceite de oliva virgen extra, el jamón, los tipos de quesos que tenemos, el vino. O sea, es que es un país tan rico gastronómicamente hablando también que hay muchas cosas de las que presumir. Muchas. Luego la cercanía de la gente. Es que somos muy cercanos. Quiero decir, esto que va a sonar muy mal, ¿vale? Pero al final
estudiantes venís aquí por una razón y estas son todas las razones por las que venís. Y yo lo pienso y digo, joder, quiero visitar otros países, etcétera, quiero conocer otras culturas. Pero es que luego pienso y digo, si yo, por ejemplo, me voy a otro país en el norte, me deprimo porque no hay sol. Por lo menos no es el sol que hay aquí en España. O cuando hace frío y yo me quejo a uno de mis estudiantes que es de Finlandia, me quejo de que está haciendo frío a un estudiante de Finlandia. O sea, que aquí no hace tanto frío como allí. Entonces, son muchas las cosas por las que yo puedo presumir mi país y por las que me gusta, que digo, quiero visitar otros países, pero probablemente me vea viviendo en España. Claro, claro. A ver, es que es verdad que si España es la potencia turística que es porque hay cosas interesantes para visitar. La experiencia tiende a ser bastante agradable, Sí. ¿no? E incluso cosas que no puedes controlar, como es el tema del clima. Hay 4 climas diferentes en un país que no tiene una extensión tan gigante, ¿no? Pero tenemos 4 tipos de clima. Total. Entonces sí que es verdad que esa diversidad de decir, ostras, es que España puedes visitarla varias veces porque nunca es igual. Dependiendo de la zona a la que vayas, la experiencia es muy, muy diferente. Sí, totalmente. Así que yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, una vez mi chico me empezó a decir, para ti España es el mejor país del mundo. Y entonces le dije, bueno, pues es que no sé, tampoco he viajado tanto para decir, y cuántos factores tienes que tener en cuenta para decir cuál es el mejor país del mundo. Pero luego él me estaba haciendo preguntas y al final sí que saqué la conclusión de que era el país que más me gustaba, desde luego. Sí, a ver, no a lo mejor a términos de los niveles que política, estás mencionando. Porque hay muchas cosas Sí, que cambiar, bueno, claro. ¿sabes? Pero es que todos te dicen lo mismo. No, en mi país tampoco me gusta. Pues bueno. Claro, sí, a ver, o de sociedad, claro, siempre hay cosas mejorables. Sí. Incluso cuando hablabas del tema de la gastronomía, yo pensaba, jolín, y es verdad, pero es una pena porque creo que eso se está perdiendo un poco, ¿no? Porque consumimos un montón de productos procesados, cada vez todo se industrializa más y yo recuerdo que mi abuela me decía que apenas comían carne. Bueno, pescado no comían nunca porque eran del zona interior, pero cuando ella era pequeña, que la carne se comía pues cuando se hacía una matanza o cuando había un pollo, pero que sus dietas eran de verdad muy mediterráneas y muy basadas en legumbres, en verduras, en frutas, ¿no? Ahora todo está muy disponible y comemos muchas veces muchas cosas que seguramente no son ideales para nosotros, o hemos dejado de ir a los mercados, vamos a supermercados. E incluso muchas veces se critica a los supermercados españoles, ¿no? Porque ofrecen productos, a pesar de tener las mejores huertas de Europa, donde se cultiva todo tipo de frutas, hortalizas, se compra para abaratar costes y para que el precio sea inferior y competir mejor a otros países. Sí, me pasó una cosa muy heavy el otro día en el Mercadona, que, bueno, supongo que nuestros estudiantes saben lo que es el Mercadona, ¿no? En el podcast de False Beginners hablé hace poco de esto porque Oliver lo mencionó y le dije, no hagas publicidad de Mercadona. Pon un pitido luego. No estamos sponsorizados. No, sí, es muy famoso, es muy famoso. Sí. Y es un supermercado que viene de Valencia. Imagínate. Bueno, voy a hacer como un off-topic un poquito, ¿vale? Hay un videojuego. Yo es que aparte de ser profe de español soy muy friki, ¿vale? Hay un videojuego de Pokémon que se llama Pokémon Iberia, ¿vale? Para el que quiera conocer un poquito. Ah, no lo sabía. Yo esto se lo recomiendo a mis estudiantes avanzados, ¿vale? Que les gustan los videojuegos, porque hay muchos clichés de España. O sea, es España y un poquito de Portugal. Y bueno, pues está ese supermercado. No sé, hay muchas cosas. Por ejemplo, empiezas en Albacete y aparece Iniesta ahí, y entonces... ¿Pero esto es un videojuego oficial de Pokémon? No, es un videojuego de un fan, pero está muy bien hecho y parece oficial. Vale. Si lo quieres probar, ahí está. Bueno, esto no está sponsorizado, que lo sepas. No. Bueno, yo soy muy poco de videojuegos, hasta el punto que mi padre me regaló por Navidad una vez, no sé, tendría 13 años, yo una PlayStation 2 y la vendí por eBay, no sé cómo se pronuncia.
La vendí. O sea, no soy nada de... Nunca me han enganchado Eso como friki las me duele, maquinitas, la como verdad. dice la... Bueno, yo iba a decir a todo el tema del supermercado y tal que, joder, Sí. hace unos meses fui a comprar azafrán, que el azafrán además es un producto muy típico de mi tierra, de Castilla-La Mancha. Aquí hay campos de Ujú. azafrán y es un producto muy muy bueno, sobre todo para condimentar comidas tipo que sean guisos, etcétera, ¿vale? Sí. Y muy caro, ¿no? Porque es difícil la elaboración. Sí, además yo he ayudado a mi abuela pues eso, con el proceso del azafrán joder, es tedioso, ¿sabes? Bueno, el caso es que dije, coño, voy a coger azafrán para hacer un cocido, ¿no? Un cocido manchego. Tío, ¿te puedes creer que miro el puto azafrán y pone India? Origen India, ¿En estando en serio? Castilla-La Mancha. Digo, pero ¿cómo puede ser posible? Si tengo un campo de azafrán saliendo de mi puta casa. O sea, ¿por qué? Qué fuerte. Sí. Sí, sí, claro, pero bueno, imagino que es porque al final, en este mundo tan globalizado, todo el mundo compite por costes y es el consumidor el que tiene que hacer un poco de presión de decir, no, prefiero pagar un poquito más, pero quiero apoyar la industria que, que está literalmente saliendo de mi casa, ¿no? Ujú. Porque también tiene un beneficio para mi gente o la gente que está a mi alrededor y sí, pero a veces es difícil, sobre todo si no observas ese tipo de cosas. Ujú, total. Bueno, Y yo no lo hago, ¿eh? La verdad es que no voy mirando los etiquetados de dónde se han producido las cosas o la ropa que llevo. yo tampoco, o sea, lo hice por... Es que estaba además con un estudiante que vino a visitarme Ujú. y yo le hice una rutita por aquí, etcétera, y bueno, pues de últimas pasamos al súper y le dije, mira, para que te lo lleves a tu casa, que él vive en Dinamarca. Y cuando veo el origen dije, no puede ser. Te estoy diciendo que te lleves una cosa que puedes comprar en España, pero que el origen es de India, ¿sabes? Me quedé a cuadros con eso. Pero bueno, Sí, sí, en sí, fin, sí. curioso. Bueno, bueno, pero estoy de acuerdo, con tu respuesta sobre esto. La otra pregunta era que qué envidio de otro país. Mm. Y creo que lo tengo bastante claro. Yo he vivido muchos años en Reino Unido y bueno, creo que en muchos países será así. Pero hay algo que no me gusta de España. Ya hemos hablado de muchas cosas que nos gustan. Hay algo que no me gusta de España y es el volumen de la gente. Me genera incomodidad. No me gusta estar en restaurantes porque como todo el mundo habla alto, hay que gritar. Mm. Y es que de verdad me resulta desagradable. Y muchas veces cuando tengo confianza con alguien y está hablando, digo, ¿pero por qué gritas? ¿Por qué gritas? Como de forma inconsciente los españoles subimos el tono de voz muy, muy alto y no sé, es que, creo que también yo tengo una cierta sensibilidad al ruido o algo porque es que me molesta me molesta un montón y cada vez como tolero menos estar en un espacio como una discoteca o lo que sea con mucho ruido o en un restaurante cuando ¿sabes esto que estás en un restaurante que está lleno y solo escuchan voces y tienes que gritar para escuchar a la persona que tienes al lado de ti y todo esto? No me gusta. Entonces, no te quiero decir que en Reino Unido a veces haya gente que no hable alto, pero en general, como todo el mundo mantiene la voz un poquito más bajo, pues no se generan estos bullicios y no tienes que escuchar las conversaciones de los demás. También te digo que a veces se pasan, porque yo a mi marido a veces le tengo que decir, ¿qué me estás diciendo? Estamos en un restaurante y me habla súper bajito, digo, habla un poco más alto que no me entero. Es que, o sea, en la comunicación tiene que haber Tiene que llegar el entendimiento. mensaje, ¿sabes? Sube un poquito el volumen, no estás en mute, pero estás con una rayita de volumen. Ya. Entonces creo que es una de las cosas que menos me gustan. Y luego, por decir otra cosa, antes que hemos hablado de política, no sé si esto es así en otros países, la verdad. Mm, pero me gustaría que los españoles fuésemos un poquito menos dogmáticos en el sentido de que, por ejemplo, ahora que hay muchos casos de corrupción en la política española, que es algo que ya hemos vivido, ¿no? Porque va como por olas, eh, que se criticase no solo la corrupción, también el mamoneo y el nepotismo en ambos lados de la esfera política.
¿no? O sea, ya es que creo que obviamente la corrupción no hay que tolerarla, pero en España todavía se tolera muchísimo el mamoneo. Y no sé si el mamoneo, tú entiendes lo que quiero decir con esto, porque igual es una cosa que usamos solo en Valencia. Cachondeo, quizá, ¿no? Bueno, es que además si eres valenciano, pues me puedo Sí, es que imaginar por dónde van los tiros un poco, ¿eh? el mamoneo es básicamente, una palabra un poquito más formal sería el nepotismo, el hecho de, ay, yo soy el político de turno, pues meto a mi mujer, a mi primo y a mi no sé qué en organismos públicos, Sí, ¿no? bueno, que es lo que se está hablando Ah, yo de soy la Sánchez presi... y su mujer, ¿no? Que por eso también ha habido tanta corrupción y tanta movida con... Claro, Ujú. claro, por ejemplo, la mujer del presidente actual tiene un puesto que casi seguro en una universidad, o tenía, no lo sé, casi seguro no hubiese conseguido de no ser la mujer del presidente. Por poner otros ejemplos en al otro lado de la esfera política, la presidenta de la Comunidad de Madrid, su hermano se benefició de un contrato millonario para vender mascarillas, siendo ella la presidenta de la Comunidad de Madrid, o su actual pareja, que está en un juicio ahora, también se entiende que se ha podido beneficiar de su relación para unos contratos con una empresa que trabaja con la Comunidad de Madrid. O sea, es que al final no se trata de quién lo hace, se trata de que no hay que tolerar que se haga, sea legal o no, porque seguramente muchas veces un enchufe es legal o ¿sabes? Dar información a alguien sobre algo a lo mejor no es legal, y de hecho muchas veces se ha dicho, bueno, sí se ha hecho, pero es que esto no es ilegal, pero es como, es un poco de decencia. Hmm. Y en España es verdad que la clase política no tiende a dimitir. En otros países dimiten muchísimo más fácilmente porque saben que la gente no va a tolerar eso. Y creo que si los españoles fuésemos un poquito menos dogmáticos y viésemos no solo lo malo en el lado contrario, sino también el nuestro, sería a lo mejor una democracia un poquito más sana, no lo sé. Sí, bueno, la verdad es que no tengo tanta opinión porque sí he estado en varios países también, pero no sé cómo se gestiona eso ahí. O sea, no me he quedado tanto tiempo como para saber si hay nepotismo y mamoneo, como dices tú. Eh, pero bueno, sí que es verdad que aquí en España pues es un cuadro. La situación es un cuadro. Sí, Que la situación sea un cuadro significa pues eso, que es una situación mala. Es una mala un poco situación, patética, patética, algo cutre, patético, ¿no? cutre Sí. también. Entonces, justamente estaba ayer hablando también con un colega que es de Venezuela, que bueno, Ajá. pues con todo lo que ha pasado en Venezuela, que ha habido un terremoto terremotos varios de magnitudes bastante grandes, ahora la circunstancia está complicada, o sea, es una tragedia lo que ha pasado, y lo estábamos comparando con la Dana. Ujú. La gestión que hubo con la Dana, etcétera, y que dices, al final acabamos también terminando hablando de política y Sí, la Dana, diciendo, perdona Sandra, para dar un poco de contexto, fueron las inundaciones que sufrió Valencia en 2024, sí, que murieron más de 200 personas. eso es, en octubre creo que fue, además en Ujú. Halloween, imagínate qué pesadilla, Sí. ¿vale? Y bueno, Ujú. pues ahí nos estábamos quejando de que cuando pasó el suceso de la Dana, que la Dana de hecho fue el nombre de la tormenta, ¿sabes? Surgió una frase que es el poble salva al poble, que eso es el pueblo Ujú. salva al pueblo en valenciano, porque los políticos no respondían, no sé, no funcionaba mucho la política ahí, de hecho hubo un revuelo y un problema bastante grande con Mazón, ¿no? Que es el presidente de Ujú. la Comunidad Valenciana, ¿no? Era. Spoiler, Ujú. dimitió al final por presión. Y justamente estábamos hablando de lo mismo con el caso de Venezuela, de que al final nadie responde, ¿sabes? O Ujú. sea, y justamente este chico venezolano que está viviendo aquí en España decía que allí en Venezuela pues puede ser incluso peor porque los temas de corrupción que hay, aparte de negligencia, tienen mucho que ver con drogas. Entonces, quiero decir, a lo mejor Mm. aquí en España nos estamos quejando de nepotismo, ¿sabes? Y es una Sí, mierda, está claro, pero es que luego en otros países se pueden quejar de otra cosa. Entonces, claro. No, no, a ver, está claro que siempre hay alguien peor que tú, pero obviamente Venezuela es una dictadura, sí, sí. España es un estado democrático que con imperfección
con imperfecciones. Yo tampoco quiero ser demasiado pesimista y pensar que todo el mundo son ineptos, pero es verdad que es un poco como lo de no quiero que me vendan un producto que traen de Marruecos cuando al lado están produciendo los agricultores el mismo producto. Quiero el producto local. Bueno, pero lo exiges, dejas de comprar ese producto que viene de fuera porque quieres favorecer la producción local. Pues un poco lo mismo, ¿no? Y es que creo que los españoles al final toleran ese nepotismo, incluso esa corrupción, porque luego también yo he tenido mucho choque cultural inverso, ¿no? Luego también lo que critican de los políticos también lo hacemos. Yo he hecho en este año y medio que llevo en España, muchas veces me han dicho, ¿pero esto te añado el IVA o no te añado el IVA? O sea, ¿te lo hago con factura Sí. oficial y pagamos impuestos o lo hacemos sin pagar impuestos? Pregunta que nunca me habían hecho en Reino Unido. Entonces creo que ¿cómo es la frase? ¿De estas tierras, de estos lodos? No O lo no me sé, acuerdo no ahora. lo sé. Vale, bueno, no Pero pasa sí, nada. se hace mucho esa Que, pregunta aquí. que un poco la política es consecuencia de cómo somos los españoles. O sea, al final los políticos españoles son españoles más que acaban en política, pero es que esa corrupción y ese nepotismo también está en otras capas de la sociedad. Sí, total, total. Entonces, Y que yo creo que también no que sé. cuando tienes una posición de poder, ¿sabes? A Ujú. la que antes no, o sea, que no estabas acostumbrado a tenerla, veo muy difícil que no se te suba a la cabeza. Que no se te suba a la cabeza Ujú. es pues que no empieces Que a te corrompa, ¿no? abusar de esa situación, que te corrompa, ¿vale? Y por eso hablamos de corrupción, ¿no? Porque de repente te ves en una posición de poder y todas las promesas que has hecho, pues ya no Sí, están, ¿no? Pero bueno, se van a la un basura. poquito. Pero bueno, Mm. si queremos hablar de Sí, sí, algo sí, sí. más feliz que política, se me estaba ocurriendo otra de las cosas por las que me gusta mi país, que es que se me ocurrió mientras estabas diciendo tú también por qué te gustaba. Y es que, bueno, va un poco a colación de por qué hemos empezado a hablar tú y yo, César, y una de las cosas por las que a mí me gusta mi país es porque es uno de los países LGTB friendly, por no decir ahora mismo el que está en el top, en el número 1, Sí. que eso, que defiende los derechos LGTB, etcétera. No significa que en otros países de Europa no se haga, sí que hay algunos en los que no se hace, eso está claro, Ujú. pero a mí me gusta, por ejemplo, poder estar en mi país y yo poder ir de la mano con mi chica y que eso sea normal, que esté normalizado, ¿sabes? Sobre todo en Ujú. ciudades. En pueblos todavía es más complicado porque la gente todavía es más cerrada. Pero yo, por ejemplo, me hubiera gustado ir a Italia. No sé si lo haré al final, pero muchas veces yo he dado con personas del colectivo LGTB que yo les he preguntado, oye, ¿y qué tal en Italia este tema? ¿No? Y me dicen, uff, está complicado. ¿Significa eso que no existen personas queer ahí? Existen. Lo que pasa es que pues tienen menos derechos. Y no sé, o sea, aquí al final en España no es que haya menos acoso, menos discriminación, menos violencia, porque creo que la hay en todos lados, pero somos visibles. Y eso me gusta. Y de hecho en Valencia, Sí. si tú vives en Valencia, Valencia es Mm. una ciudad muy LGTB friendly y es un espacio bastante Ujú. seguro. Bueno, Sí. Bueno, mira, ahora estamos grabando este episodio. Son los Gay Games, que es como unas Olimpiadas LGTBI. Y hay gente de todo el mundo que ha venido a competir en diferentes deportes. Pero sí, o sea, a mí lo de España lo veo como algo bastante esperanzador, especialmente para países donde o no existe todavía el matrimonio igualitario o peor, hay penas de cárcel o incluso penas de muerte para personas que no son, o sea, que son del colectivo LGTBI. Em, a colación de esto, te quería hacer una pregunta, porque te escuché en el podcast de Ana, de Tobanda, que hablasteis exclusivamente de este tema, y, y has vuelto a comentar lo de la España rural es un poco más cerrada con el tema LGTBI, ¿no? Como hay que menos aceptación. Y yo siempre pienso que no es porque sean más cerrados, porque más obtusos o más cerrados de mente, sino que
no hay tanta visibilidad como hay en las ciudades. O sea, para mí la visibilidad es la clave, porque, por ejemplo, la visibilidad que empezó en la televisión, cuando siempre ha habido visibilidad de personas LGTBI, pero para reírse de ellas, pero a partir de los 2000 en España sí empieza una visibilidad positiva, donde se presenta, por ejemplo, parejas de 2 chicos o de 2 chicas de una forma normal, ya deja de ridiculizarse. Ya no es objeto de mofa, sino son 2 personajes más. Ujú. Entonces, creo que la visibilidad es súper importante. Como dices, ¿tú crees que en la España rural pasa eso? ¿Tú eres de un pueblo? Es que no lo sé. Sí, yo soy de un pueblo, ¿vale? Vale. Soy de O un sea, puedes pueblo hablar de por Castilla-La Mancha. experiencia. Sí, sí, sí. A ver, es que aquí vamos a poner un poco de contexto porque si vosotros veis el mapa de España, veis que pues hay como 2 vacíos en España según Google Maps. Uno está en Castilla y León y otro está en Castilla-La Mancha, ¿vale? O sea, ahí faltan... No es que falten Yo soy carreteras. una combinación de... Soy una combinación de ambos. Mi padre es de Castilla y León y mi madre de Castilla-La Mancha. Anda, mira. Pues Sí. eres castellano, entonces, igual que yo. 100%. Bueno, pues, ¿sabes de lo que te estoy hablando? O sea, y si tú, estudiante que nos estás escuchando, vas a Google Maps, efectivamente vas a ver que si alejas el zoom, vas a ver que hay 2 vacíos, ¿vale? Obviamente, si lo acercas, hay carreteritas, ¿vale? En esas zonas son zonas muy rurales y también han sido zonas muy pobres. Tú antes estabas diciendo, de hecho, que tu abuela, su alimentación era a base de carbohidratos, trigo y cosas por el estilo, legumbres, etcétera, ¿vale? Bueno, pues es que pasaban por penurias, por cosas psicológicamente complicadas, como lo es la pobreza, ¿vale? Y ellos tenían que tragarse sus sentimientos y seguir hacia adelante. Entonces, digamos que la inteligencia emocional no era la prioridad de aquella época. ¿Qué pasa? Pues que digamos que hay una cultura en lo que es el macho de Castilla, los hombres de Castilla-La Mancha antiguos, de no te voy a contar mis sentimientos, ¿ok? O sea, eso hace que la persona sea bastante cerrada de mente, ¿vale? Cerradita pues en cuanto a sentimientos, inteligencia emocional, etcétera. Entonces, si juntamos todo esto con el tema LGTB y queer, pues, ¿cómo tú vas a salir del armario? ¿Cómo tú vas a decir, hola, soy lesbiana? Que además no tienes ni por qué decirlo, ¿vale? Partiendo por ahí. Pero ¿cómo te vas a mostrar tal cual eres si lo que está a la orden del día, si lo que es lo normal, lo que es lo normativo es esconder cómo te sientes y querer encajar cuando vienes de un contexto de pobreza, ¿vale? Es por eso que aquí son más rudos, más cerrados de mente, en comparación con las capitales y las ciudades, ¿vale? Entonces, desde un pueblo, ser parte del colectivo LGTB ahora es un poquito más fácil que antes, que no había ni referentes ni nada. O sea, lo que había era bullying por ser la persona diferente, ¿vale? Y de hecho, bueno, así como anécdota, yo he recibido bullying no por ser del colectivo, porque yo no sabía, cuando vivía aquí, yo no sabía que yo soy lesbiana. Yo era diferente en el sentido de ser friki, de que me gusta el metal, me gusta el rock, etcétera. O sea, era diferente por ser friki, no por ser lesbiana. Y cuando yo me fui del pueblo, que eso se llama sexilio, además, cuando tú pues te vas de tus raíces a otro sitio porque piensas que igual vas a encajar mejor, porque no sientes que el sitio donde estás viviendo, tu origen, sea tu casa, ¿vale? Yo, de forma bastante inconsciente, me fui a estudiar a Tenerife en la universidad y fíjate lo lejos que yo estaba de mi casa, que ahí fue cuando yo me pude permitir abrir el paradigma mental y decir, ¿quién coño soy? ¿Qué coño me gusta? Además, literal. Aquí acabamos de hacer un juego de palabras, ¿vale? No sé si César lo quiere explicar. Creo que se entiende. Vale, lo vamos a dejar ahí. Me ha encantado, me ha encantado. Entonces, pues bueno, por ese exilio rural que yo he vivido, por irme a estudiar a la universidad, me vino bien. Yo pude descubrir que me gustan las chicas y que además no soy bisexual, soy lesbiana, ¿vale? Pero si me hubiese quedado aquí en el pueblo, no sé si lo hubiese descubierto, ¿vale? Y hay muchas personas que también están ahora mismo en la ruralidad, en pueblos, etcétera, que han sufrido sexilio por acoso. En mi caso no ha sido así, ¿vale?
no me acosaban por ser friki. Sí he sufrido bullying, pero no hasta ese nivel. Y ahora existen asociaciones que además están federadas y yo estoy colaborando con una de ellas que se llama Plural, donde sabemos que es muy importante la visibilidad, como decías tú, César, en los espacios rurales. Y ahora, de hecho, este es el mes del orgullo, hay orgullos, hay celebraciones, lecturas de manifiesto, eventos, etcétera, en diferentes pueblos de la comarca. De hecho, después de esta grabación, yo me voy a ir a una piscina de un pueblo donde vamos a hacer actividades de visibilidad, ¿vale? Por ejemplo. Pues estamos haciendo cosas, ¿vale? Pero hace falta mucho más, obviamente. Sí. Bueno, pero está bien que estáis sentando las bases. Pues gracias por responderme, porque es verdad que al final era lo que yo pensaba de lo que es el mundo rural y esa falta de visibilidad, pero me has dado un contexto mucho más amplio. Y Sandra, se nos ha pasado un poco el tiempo, así que tenemos que ir despidiéndonos, pero antes quiero que me hables un poco de tu proyecto y de algo que tienes para los estudiantes. Sí, bueno, pues ya que nos hemos conocido un poquito, lo que hago yo en mi proyecto es que ayudo a estudiantes de español de nivel medio o avanzado a sonar más natural y más coloquial en español y a entender realmente qué coño decimos los españoles, porque, spoiler, no hablamos como en los libros, ¿vale? Y para eso, pues bueno, yo enseño palabras, expresiones y cultura coloquiales de aquí de España. Voy a decir dónde me pueden encontrar, ¿vale? Me puedes encontrar en mi web, www.espanoldpm.com, y ahí te puedes suscribir a mi newsletter, que básicamente mi newsletter es como si recibieras un mensaje de tu amiga española contándote su historia, movidas, situaciones reales que le pasan, con aprendizajes y un montón de vocabulario coloquial. Y es gratis, ¿vale? Y luego además, si te quedas con ganas, me puedes seguir en Instagram, TikTok, YouTube, si me buscas también como @espanoldpm, ¿vale? Y bueno, ahora creo que ha llegado el momento de contar el regalito que les tengo a nuestros estudiantes. Y es que, bueno, para las personas que se suscriban antes de... Bueno, vamos a ver, ¿este episodio cuándo sale? Va a salir... Esto es en directo, Sandra. Esto es como en la tele, ¿sabes? Cuando antes pretendían hacer falsos directos. Esto va a salir Espera, estamos en julio... Perdón, 15 de julio. Vale. Hoy es 15 de julio. Hoy es 15 de julio. 15 de julio. Pues mira, lo voy a dejar... Os voy a decir que tenéis hasta el día 31 de julio para poder descargar este regalito, ¿vale? Que es un mini book donde te recomiendo 14 series españolas que de verdad vemos los españoles, ¿vale? Si tienes poco tiempo para aprender español, si sientes que no puedes entender bien las conversaciones con grupos de españoles, si quieres aprender palabras y expresiones que de verdad usamos en España y además que luego quieres tener temas de conversación con los españoles, porque una cosa es consumir y otra producir, ¿vale? Pues te recomiendo que te lo descargues, ¿ok? Te puedes encontrar este link probablemente en la descripción del episodio. Ya dice César dónde lo puedes encontrar. Sí, en la descripción del episodio pondremos el link a tu web y a este ebook. Y Sandra, un placer conocerte un poquito más. Igualmente. Y charlar este rato. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Invitarme. Un besito. Gracias. Y a ti, estudiante, si has llegado hasta el final y nos has escuchado, gracias a ti también por aguantarnos. Ay, hombre. César, las preguntas. Dime. ¿Ves? Gracias. Sí, dime las preguntas para la próxima persona invitada. Vale, te voy a hacer elegir. ¿Quieres preguntas profundas o preguntas troll? Dame una profunda y una troll. Así... Vale. ¿Puede ser? Venga, vale. Sabes que vas a tener que hacer la troll, ¿verdad? Pero bueno. Mira, a ver. ¿Qué le dirías a tu yo de 12 años? Esa vale. es la profunda. Y luego la troll es, ¿por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Vale. Perfecto. A ver, yo tengo que decir que tengo un poquito de ventaja, porque claro, yo sé las preguntas antes de formularlas. Para la persona invitada le pilla de sopetón.
yo a veces, cuando son un poco jodidas, digo, a ver qué digo a esto, entonces lo pienso un poco más. Entonces tengo un poco de ventaja. Pero bueno, muy buenas, Sandra. Nada. Nada, un placer. Te mando un beso y a ti, estudiante, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gusta el episodio, recuerda suscribirte y recomendarlo y darle al like y todo eso. Un abrazo muy grande. Chao, chao.